Nos acompaña Serafín Valencia Martínez, que es miembro de la Asociación de Periodistas de El Salvador, APES. Es docente universitario en periodismo en la UCA, la famosa Universidad de los Jesuitas, donde se perpetraron unos crímenes serios en los años 80, ¿verdad? Fue uno de los episodios más dolorosos de la historia centroamericana. Es editor de la revista Digital Comunica, órgano de información y comunicación universitaria, y tiene 2 programas de radio. Seguidamente está el compañero de Guatemala, Miguel Ángel Juárez Ruiz. Es el presidente de la Asociación de Periodistas de Guatemala, es abogado y periodista. Ha vivido una situación política que lo hizo emigrar a diferentes países, entre ellos Costa Rica, y no ejerció el periodismo en Costa Rica porque en ese momento había que estar incorporado al Colegio de Periodistas. No ejerció el derecho en Costa Rica porque había que estar incorporado al Colegio de Abogados de Costa Rica. Entonces estuvo en diferentes países, incluso estuvo en Jordania, de acuerdo a lo que nos contaba una noche de estas, el primer día que ellos llegaron. Y tiene una docencia en la Universidad de San Carlos de Guatemala y en otras universidades. Ha pasado por diversos medios de comunicación y también nos va a contar su experiencia. También nos acompaña el presidente de la Asociación de Prensa Hondureña, que es don Carlos Rubén Ortiz Ruiz. Es un periodista radial que fundamentalmente ha hecho su énfasis en cabinas de radio, que eso es otro mundo, ¿verdad? El mundo de la radio es un mundo precioso, maravilloso también. Él es diplomado en periodismo y se dedica a su labor radiofónica en Tegucigalpa. Nos acompaña don Gustavo Bermúdez Herrera, presidente de la Asociación de Periodistas de Nicaragua. Él tiene un programa en Radio Corporación. Radio Corporación, déjeme decir, imita mucho al antiguo Radio Reloj de Costa Rica, porque presenta el Ave María a las 6 de la mañana, a las 12 del día, a las 6 de la tarde y a medianoche. Y tiene una estructura un poco parecida a la de Radio Reloj en sus programas informativos, ¿verdad? Nos acompaña también de Panamá Sergio, y le voy a decir los nombres completos: Sergio Sandoval, esos son los nombres. Sánchez Silvera son los apellidos, pero él dice que para efectos de no tener tanto problema, porque le confundía el Sandoval con un apellido, entonces se llama Sergio Sánchez Silvera. Para los colegas que lo conocen en Panamá, él es del Sindicato de Periodistas de Panamá y es también docente, profesor de la Universidad Católica. Con ellos vamos a vivir la docencia, los momentos de conflicto, los momentos de tensión y los momentos actuales que sufren, que padecen los periodistas en la región centroamericana. Vamos a empezar por el compañero de El Salvador, Serafín Valencia Martínez, para que él nos explique, nos hable, nos diga sus experiencias. Buenos días a todos y todas, a mis colegas de esta mesa. Realmente encantado de estar aquí con ustedes compartiendo y por supuesto conociendo una de las aristas nuevas para el gremio salvadoreño. Digo nuevas porque aunque ustedes ya tienen décadas de camino sindical, en el caso nuestro no es así. Si bien es cierto, existe un sindicato, pero que medio funcionó durante algunas décadas, en los 80s, pero hoy por hoy pues está prácticamente desaparecido. Entonces mi venida acá es importante porque ante los desafíos por las transformaciones que están sufriendo los medios de comunicación, más el tradicional trato estrangulatorio de algunas empresas periodísticas contra trabajadores de prensa y periodistas, hemos tenido como asociación que tomar como bandera también de trabajo, como uno de los pilares fundamentales de trabajo, el área de defensa laboral. Entonces, precisamente ese es el motivo de estar acá. Aunque la APES, que es la Asociación de Periodistas de El Salvador, viene desde 1936, es hasta la década de los 90 cuando empieza a fortalecerse y a generar, digamos, mayor organización a nivel de país. Hoy por hoy tenemos una membresía que quizás para algunos les va a parecer risible, de aproximadamente 65 periodistas cotizando. Cuando digo cotizando es lo que dicen los estatutos, que están pagando su cuota al día y tienen sus plenos derechos.
más otra cantidad similar que a veces paga, a veces no paga, y entonces ustedes entenderán las dificultades que esto genera para tener que suplir, digamos, gastos internos de la organización. De allí en adelante no tenemos otros, digamos, mecanismos para poder suplirlos como desde la parte financiera. Tenemos un edificio que fue donado, hemos tenido que tomar medidas para rentarlo, y de la diferencia de la renta tenemos que pagar abogados para poder defender a nuestros colegas que están siendo violentados en sus derechos. Recursos mínimos, en lo que va del año hemos atendido a alrededor de 60 colegas que han sido despedidos, en algunos movimientos de despidos masivos de hasta 50 periodistas de una sola vez, de periódicos como El Diario de Hoy y La Prensa Gráfica, que son los dos diarios más grandes del país, hasta pequeños conglomerados de radio y televisión nacientes que no se lograron consolidar y están despidiendo gente nuevamente. El caso, digamos, más exitoso en términos de gestión de estos problemas ha sido el caso de Órbita TV, cuyo propietario, que es socio del expresidente Funes, que está actualmente en Nicaragua, pues hizo un recorte de alrededor de 25 trabajadores de sus medios de comunicación, de radio y televisión. Los apoyamos desde la asociación, se siguió un proceso incluso ante la Fiscalía, porque además de los salarios caídos, de no pago de horas extras, vacaciones y demás derechos, también el propietario se quedaba con las cuotas de AFP y Seguro Social. Entonces, por esto, que en El Salvador es un delito, ayer un juez ordenó el allanamiento de su residencia más el allanamiento de las empresas. Es un caso que está fuerte ahorita en El Salvador. Hace 2 semanas estuvimos reunidos con la ministra de Trabajo y entonces hemos logrado establecer por primera vez una comunicación con el Ministerio de Trabajo, que por cierto, paréntesis, ustedes ya escucharon temprano que dije que la legislación nuestra viene de hace más de medio siglo, 1962, entonces esa ley ya prácticamente no funciona, ¿verdad? Pero con la ministra hemos tratado de establecer, la otra semana vamos a firmar un convenio para establecer un canal directo de atención, un protocolo de atención entre APES y el Ministerio de Trabajo para que haga 2 cosas fundamentales. Una, que haga las inspecciones que por ley tendría que hacer, las cuales no hace por ahora el Ministerio de Trabajo a empresas periodísticas. Y 2, para crear un canal directo entre la asociación y el Ministerio de Trabajo. Porque como ustedes sabrán, a veces las instituciones públicas no funcionan. Si un periodista va solo, pues lo tratan como cualquier ciudadano y bueno, a veces le toman su caso, lo archivan y si esta persona no está permanentemente viendo qué pasa, no le dan seguimiento. Y los tiempos en las cuestiones laborales son perentorios, es decir, si pasa un plazo y no lo movió, hasta ahí se acabó todo. Entonces vamos a firmar ese convenio y esperamos llevarlo a feliz término. Estamos creando, digamos, esa estructura básica para poder atender las cosas que por ahora están ocurriendo. La ministra nos informó que ellos oficialmente tienen un registro de 56 casos laborales registrados en los últimos 12 meses de periodistas que han ido directamente al ministerio a presentar su demanda. Ya hemos tomado esos casos y le hemos dicho que vamos a empezar a generar una especie de observancia directa del seguimiento de estos casos para que no los engaveten y no se pierdan, ¿verdad? Adicionalmente a eso, estamos empujando en la Asamblea Legislativa. Por suerte, hemos encontrado la buena voluntad del presidente de la Asamblea Legislativa para apoyarnos en la generación de un proyecto de ley integral de protección a periodistas, que lo estamos pensando en 2 grandes áreas. Una es la protección frente a la seguridad personal, frente a la violencia, la situación de violencia, en lo cual también es muy vulnerado el periodista salvadoreño. Las empresas periodísticas simplemente mandan a los reporteros a las zonas de peligro, zonas controladas por pandillas, y eso es un enorme peligro para mujeres y hombres, sobre todo los turnos de la noche. Pero además,
otra parte que tiene que ver con lo laboral, la defensa de derechos laborales, y un poco vamos a tratar de actualizar alguna terminología de carácter laboral que no está contemplada en el Código de Trabajo, pero que estratégicamente nos ha dicho el técnico que nos está apoyando, que podemos meterla vía esta ley, la legislación secundaria. Entonces, en eso estamos trabajando hoy por hoy. Tenemos un enorme reto que incluso estamos pensando en generar la semilla de una nueva organización sindical, aprovechando las energías de grupos de jóvenes que están visualizando una situación crítica de violación de sus derechos laborales. Muy buenos días, para mí es un gusto estar por acá. Primero quiero aclarar, no soy presidente de la Asociación de Periodistas de Guatemala, soy el secretario. Solo esa aclaración. Luego, fíjense que para que nos entendamos, yo quisiera presentar a Guatemala como un país paradójico, un país en donde ocurren muchas cosas. Durante el conflicto armado, ocurrían cosas tan extraordinarias como que 27 sindicalistas eran desaparecidos a plena luz del día y no se podía hacer absolutamente nada. Pero ahora, en la actualidad, y esto quisiera que me lo entendieran bien, como yo pertenezco a un sindicato, el Sindinusac, de la Universidad de San Carlos de Guatemala, pero quisiera que me entendieran esto del sindicalismo ahora en Guatemala. Por ejemplo, hay un sindicato en el organismo legislativo, en el Congreso, y ellos hicieron un pacto colectivo de condiciones de trabajo. Y ocurre lo siguiente, un mensajero, un conserje, gana más que un diputado. Y los diputados han tenido que sacar una ley en la que dice que es prohibido que ganen más que ellos en el Congreso. Esto prácticamente es insólito, pero ocurre en Guatemala. Por eso le digo, Guatemala es un país raro, un país de contrastes. Sí, realismo mágico. Bueno. Pero, ¿qué ha ocurrido? ¿Cuál es el problema fundamental? Bueno, yo considero, aquí he escuchado mucho y he aprendido mucho, pero yo creo que lo que nos hace falta ahora, a estos tiempos del siglo XXI, es tener objetivos basados en fundamentos filosóficos. Y no solamente pedir y exigir. También allá hay un sindicato de la salud que prácticamente se llevan más que el presupuesto y ya no se puede entender a los enfermos. Ya no hay medicinas porque los empleados se llevan todo el dinero. Entonces, lo que nos hace falta es un fundamento filosófico. Y el fundamento filosófico que ahora estamos trabajando, que son ideas que se están exponiendo todavía, están naciendo, está en que el Estado de Guatemala, y me parece que así también son otros estados, primero tienen la organización política y no tienen primero la organización social. Entonces prácticamente tenemos la Constitución, que es copiada y que siempre dice, con todo respeto, dice así, invocando la voluntad de Dios, pero no están invocando nada, están simple y sencillamente colocando leyes allí que están copiando. Entonces hay una organización política basada en la Constitución, pero no hay una organización social. Entonces, al no haber una organización social, lógicamente quedan fuera todos los derechos de los seres humanos, porque hay diferentes grupos. ¿Y qué es lo que ha pasado ahora en Guatemala? Que han surgido una serie de grupos que cada quien tiene sus propios intereses y son excluyentes. Cada grupo jala agua para su molino, pero no quiere integrarse a otros grupos. Ese es un grave problema. Entonces, mientras no exista primero la organización social, la organización política es una burla. Cuando se dice es que la Constitución dice, sí lo dice, pero no se cumple. Entonces prácticamente primero tiene que ser la organización social y después la organización política.
Esa es una de las partes. ¿Cuál es la situación en Guatemala? Bueno, Guatemala tiene alrededor de un poquito más de 108.000 kilómetros cuadrados y un poquito más de 16 millones de habitantes. La superpoblación prácticamente es un gran problema para Guatemala. Y como no existe ninguna organización política, digamos social, entonces lo que ocurre es que cada minuto, en algunos lugares, nacen alrededor de 10 niños. Y entonces esto lo que está ocurriendo es que ya no hay lugar para las personas, ya no hay nada más que repartir, ya no hay bienes. Entonces hay destrucción del medio ambiente, ya no hay fuentes de trabajo. Yo cuando miro a los estudiantes universitarios que con tanto entusiasmo van a la universidad, que son cientos, porque ahora en Guatemala hay más profesionales que obreros, creo yo, pero entonces hay mucho desempleo en los profesionales. O sea, es muy paradójico. Ahora, con relación al periodismo, el periodismo nosotros lo podemos dividir en varias formas. Aquí estaba viendo que hay una división, pero todo va de acuerdo a la concepción de la cosmovisión que se tenga. Para mi cosmovisión, periodista no es solamente el reportero el que trabaja la información. Periodista es una persona que escribe crónicas. Periodista es una persona que escribe editoriales, que tiene una columna fija. Ese es el periodismo, no solamente el que tramita la información. Entonces allá nosotros dividíamos antes al reportero, que era la persona que iba a buscar la información, pero este reportero no redactaba la información. El que redactaba la información era otro, que era el reportero redactor. Entonces, lógicamente, entre el reportero que solo traía la información y el reportero redactor, existe una división de salario. Luego, el que, digamos, tiene una columna, los columnistas los podemos dividir en columnistas independientes, columnistas que no lo dicen, pero pertenecen a determinados grupos de presión, y los columnistas que son propiamente pagados por el medio. Entonces, quiere decir que los periodistas no son solamente los reporteros. ¿Qué es lo que ocurre? Que hay diversidad de salarios. Hay periodistas que ganan muy bien y no les interesa la organización. Pero el problema está en los periodistas departamentales, que no ganan el salario mínimo. Si el salario mínimo estaría en 2.700 quetzales, los periodistas departamentales no llegan a los 2.000 y les pagan por nota publicada. Si no les publican la nota, ellos no ganan nada. Y entonces prácticamente no tienen prestaciones, no tienen retiro, no tienen seguridad social. El Código de Trabajo existe, es muy bonito, pero no cumple su cometido. Entonces a estos trabajadores, a estos periodistas son a los que nosotros ahora estamos tratando de reintegrar. Existe un instituto de previsión social del periodista, pero la verdad es que ahora estamos tratando de revisarlo, porque este instituto pues ha cerrado en cierta forma sus puertas a determinados periodistas, porque no pueden comprobar que son trabajadores, pero han vivido del periodismo toda su vida. Entonces prácticamente no son aceptados y lógicamente entonces no tienen seguridad social. Entonces ahí se está tergiversando la ley. Entonces en este caso lo que se está tratando es de negociar o presentar ahora un nuevo proyecto al Congreso para modificar ese decreto de ley. Y también existe un programa de protección al periodista. Pero este programa de protección al periodista está dormido en el Ministerio de Gobernación y los asesores de allí no le dan paso a este proyecto. Entonces, esa es la situación, podríamos decir así, a grosso modo, de los periodistas en Guatemala. Están los periodistas que ganan muy bien, están los periodistas que prácticamente no tienen ninguna prestación. El objetivo de estar acá, es que nosotros quisiéramos intercambiar experiencias con periodistas centroamericanos y del Caribe, en este caso, para tener una plataforma, si se pudiera, primero a nivel mundial en español y después en otros idiomas. ¿Por qué razón? Porque solamente esa presión es la que nos va a hacer cambiar el mundo en el que vivimos ahora. Pero cambiar no quiere decir exigir, sino que cambiar quiere decir conciliar. El cambiar ahora quiere decir
tener nuevas ideas y nuevas expectativas. El periodista tiene que ser creativo, el periodista tiene que salir, no es un tuitero. Pero eso se tiene que decir. El concepto de periodismo que dieron hoy acá ya no es el concepto de periodismo actual. La definición de periodista se tiene que cambiar para que podamos entrar al nuevo mundo de la globalización. Muchas gracias. Buenos días a todos y todas. Primero agradecerle al Sindicato de Periodistas de Costa Rica y a su membresía por la invitación a nuestra representada Asociación de Prensa Hondureña. Segunda instancia a los representantes de la FIT, Bélgica y Argentina, que nos toca la nueva suerte de poder conversar y compartir con ustedes, que en el pasado lo hicimos. A mis compañeros de la región de Centroamérica y Panamá, igualmente. Y yo voy a hacer una exposición muy rápida en dos vías. Primero, en la parte sindical. Decir que en Honduras funcionó un sindicato Citiimpress con poca membresía, pero que estaba vigente, vivo y activo, y que a raíz de la nueva toma de dirección se convirtió en un sindicato que prácticamente ha desaparecido del espacio y de la agenda pública en Honduras. Hemos sido parte del sindicato, tenemos alguna corresponsabilidad en ese debilitamiento en el sindicalismo hondureño en el campo de la comunicación. Decirles que en Honduras el tema fundamental es el tema de la libertad de expresión, la libertad de prensa y de la protección a los derechos humanos. No es que el sindicalismo esté en segunda etapa, no. Es un tema que también va a la par. Decir que la APH o la Asociación de Prensa Hondureña fungió como un aliado estratégico del sindicato. Les compartíamos la oficina, que nosotros somos propietarios de 2 edificios, ahí funcionó el sindicato, ahí sesionaba el sindicato, pero lamentablemente es una realidad. Ha desaparecido, aunque tenemos el instrumento legal reconocido por el Ministerio de Trabajo, pero que en la práctica no funciona, a tal grado que entiendo, según la información que me manifestó el último secretario general, que lo tenía su hija en la dirección del sindicato. Entonces, eso nos demuestra en qué momento estamos, en una situación de crisis a nivel del sindicalismo. El resto de aparato sindical, tiene muy poca credibilidad en Honduras, porque no han defendido los derechos de los trabajadores. Al contrario, se han convertido en copropietarios de empresas estatales que después han sido vendidas a empresas privadas. Y eso ha generado igual una poca credibilidad. El año pasado, el Estado de Honduras, a través del tema del narcotráfico, intervino una de las empresas periodísticas con sede en San Pedro Sula, Diario Tiempo, y la vinculó al lavado de activos. Esa empresa periodística desapareció. Los trabajadores se fueron en amparo, se fueron en reivindicaciones de sus luchas laborales, y ese reclamo aún está pendiente en los organismos jurisdiccionales de Honduras que puedan resolver. Compañeros periodistas que se quedaron sin empleo y que hoy están haciendo otro tipo de actividad, como microempresarios, los que han tenido la posibilidad de convertirse en microempresarios. El otro tema es el tema de autocensura y censura. Desde los mismos medios de comunicación, el gobierno de la República, a través de la Asamblea Legislativa, en este caso Congreso Nacional, aprobó una reforma al Código Penal de Honduras, donde se establece que la apología del terrorismo es aplicado a los periodistas que en forma continua agendan en sus medios de comunicación el tema de terrorismo. Y eso significa que los periodistas estamos con una autocensura de protección de maras y pandillas, narcotráfico, crimen organizado y desde el Estado mismo, con esa reforma al Código Penal que se aprobó en febrero del presente año. El Colegio de Periodistas de Honduras, la Asociación de Prensa Hondureña y organismos no gubernamentales, lo mismo que el Alto Comisionado de las Naciones Unidas, hemos estado presionando públicamente, igual que los medios de comunicación, que esas reformas deben de desaparecer. Sin embargo, está durmiendo en el sueño de los justos, en el poder
judicial, y esto significa que posiblemente va a concluir el presente año, porque estamos en un proceso electoral, un proceso reeleccionista del actual presidente de la República, Juan Orlando Hernández, que violentando la Constitución de la República a través de una opinión o una resolución de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, dijo que se violentaba los derechos humanos a una reelección en Honduras. Esto tiene polarizado a la sociedad hondureña, a periodistas, comunicadores sociales, a tal grado que en algún momento también hay confrontaciones de tipo ideológico, y eso se sale del marco del ejercicio periodístico. Bajo este esquema de censura y acto de censura, los periodistas estamos, como dicen, sin muchas situaciones que hacer. Temor al narcotráfico nuevamente, y temor al ejercicio periodístico desde el Estado mismo, porque nos van a aplicar de 4 a 8 años de cárcel a las personas que hagamos, entre comillas, apología del terrorismo. Significa esto que no podemos abordar los temas con continuidad, porque eso significaría apología del terrorismo. Y esa es una situación grave en Honduras, producto de lo que está ocurriendo al tema de reelección presidencial. Finalmente, debo decirles que en Honduras han sido asesinados más de 70 periodistas, trabajadores de prensa, propietarios de medios de comunicación desde el año 2001 al 2017. Un 10% judicializados en el Poder Judicial, operadores de justicia, y el 90% de periodistas, comunicadores sociales asesinados está en la vil impunidad. Significa que no hay investigación científica. Nosotros también le agregamos un elemento más. No hay voluntad en el Estado de Honduras de aclarar el porqué del asesinato de periodistas. Ante todo este escenario, el Estado aprobó a través del Congreso Nacional la Ley de Protección de Periodistas, Comunicadores Sociales, Operadores de Justicia y Defensores de Derechos Humanos. Es una mezcolanza. Y que en ese espacio de agenda pública o de espacio público está la Asociación de Prensa Hondureña, el Colegio de Periodistas, el Colegio de Abogados, 2 representantes de la sociedad hondureña, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para Derechos Humanos y el Comisionado Nacional. Y el Estado tiene 7 representantes que hacen mayoría. Entonces, vean ustedes cómo se vende una idea, un proyecto de protección a periodistas, pero yo tengo el control. Existe una dirección del mecanismo de protección, y en ese marco también estamos haciendo las fuerzas. Hemos denunciado a través de un escrito que hemos presentado que un colectivo de periodistas en una zona oriental del país ha sido amenazado por el crimen organizado y por las maras y pandillas. Eso está en proceso. Hasta el momento el mecanismo de protección acoge a 86 personas porque no tiene toda la credibilidad necesaria. El Estado, la Policía Nacional, las Fuerzas Armadas no son vistos con el punto de vista de credibilidad. En ese marco, en esa línea de pensamiento, Honduras, la situación sindical no está muy bien definida y el tema de protección de periodistas, la autocensura y la censura está a la orden del día. Muchísimas gracias. Bueno, Nicaragua, pues, ustedes conocen muy bien su historia más cercana por los últimos acontecimientos de los últimos años. Y es que el tema de la libertad de expresión ha sido un viejo sueño de los nicaragüenses y que lamentablemente no se ha podido conquistar porque está ceñida pues, a los acontecimientos políticos y sociales desde el siglo pasado. Y nosotros nos preguntamos de dónde venimos y hacia dónde vamos. Porque en nuestro país no hemos podido superar los traumas de nuestra historia política. Pero sin embargo es válido recordar que nuestra historia se parece un poco a la de Costa Rica. Venimos de intervenciones extranjeras, golpes de Estado, guerras, fraudes electorales, revoluciones, amarres políticos y corrupción. A pesar de que nuestra Constitución pues, nos da ese derecho fundamental que es el derecho a la libertad de expresión, está muy bien marcada en una serie de articulados en el cual los nicaragüenses pues tenemos ese derecho a la información veraz,
que comprende la libertad de buscar, recibir, difundir información e ideas, ya sea de manera oral, por escrito, gráficamente o por cualquier otro procedimiento. Y que incluso este derecho de informar es una responsabilidad social y que se ejerce con estricto respeto a los mismos principios establecidos en nuestra Constitución. Y que claramente están muy bien señalados en nuestra Constitución, que deben de estar al servicio de los intereses nacionales. Y que incluso que el Estado de Nicaragua debe de promover ese acceso del pueblo y sus organizaciones a los medios de comunicación, y que estos deben de estar sometidos a intereses extranjeros, mucho menos a monopolios. Eso está muy bien claro en nuestra Constitución. Sin embargo, hoy por hoy hay una concentración en un poder duopólico, hay acoso, espionaje, restricción, bloqueo a libre acceso a la información a los periodistas independientes. Igualmente hay campañas difamatorias y de amenazas contra defensores de derechos humanos que incluso fueron expuestos recientemente ante el periodo 161 de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. El Estado de Nicaragua practica espionaje, ¿verdad? Hubo hace poco una denuncia donde el director y el hijo del doctor Pedro Joaquín Chamorro Cardenal, Carlos Fernando, denunció pues el espionaje que se ejerce a través de instituciones como el Ejército y la misma Policía Nacional, ¿verdad? Durante estos 10 años, cuando el señor presidente Ortega regresó al poder, violentando totalmente la Constitución de la República de la no reelección, y precisamente como tenemos una Corte Suprema de Justicia totalmente partidarizada, pues le abrieron la gran puerta para que él se reelija indefinidamente, ¿verdad? No es ni siquiera por un periodo o 2 periodos. ¿Cómo hacemos nosotros para conocer sobre hechos, sobre temas que tienen que ver con la vida nacional? En Nicaragua existe solo una voz de mando, o sea, la vicepresidenta, que es esposa del presidente, es vocera, es primera dama, es prácticamente la vocera del poder familiar. Ella aborda los temas políticos, económicos, empresariales. Ella tiene que ver con la salud, las relaciones internacionales, es el colmo. Ella tiene que ver con el clima, los pronósticos meteorológicos, es sismóloga, vulcanóloga, y yo en mis titulares le pongo que es la desastróloga del país. En fin, hay una verticalidad total de la información oficial. Entonces, es difícil, pues, digamos, tratar de hacer una nota de carácter balanceada, y es la que tiene que ver sobre toda la vida nacional del país. Recientemente la ministra de la Familia, porque el gobierno tiene algunos proyectos emblemáticos que son de carácter social, pero son las que llevan el veneno político, porque creen que como el gobierno está en la obligación de resolver el tema de la pobreza, entonces un proyecto que se llama Hambre Cero, y está financiado a través del presupuesto general de la República. Entonces resulta que a la gente que le dan un aval político y pide, entonces le entregan una gallina, un chancho, una vaca parida, préstamos, le ponen el zinc de su casa. Entonces todo eso es clientelismo político. Resulta que esta ministra se le cuestionó, se le preguntó, ¿verdad?, que cómo avanzaba el proyecto de Hambre Cero, y confesó una gran verdad. Entonces los pobres tienen que pagar una cuota de aproximadamente de unos 1.000 córdobas, que es equivalente a unos $35, y eso fue su pecado mortal, porque al día siguiente la corrieron. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Nicaragua está prácticamente gobernada por mafias políticas, mafias económicas. Y resulta que en las cabeceras departamentales todavía tenemos algunas reservas de bosques, y estos bosques están siendo depredados,
y hay periodistas que lo han denunciado a los alcaldes, porque lamentablemente el poder político, el tentáculo político del orteguismo, ¿verdad?, acapara casi todos los departamentos y municipios del país. Casi el 90% de los alcaldes, ¿verdad?, ni siquiera le deben obediencia al partido, es a la señora, es al presidente. Y entonces el que se sale de las líneas, entonces prácticamente lo decapitan. Estos señores, algunos colegas periodistas corresponsales han denunciado este tipo de abusos institucionales y les han tenido que cerrar los medios, ¿verdad? Incluso les han confiscado hasta los instrumentos de trabajo. Entonces, el tema de la violación a la libertad de expresión como un derecho humano fundamental ha sido denunciado ante el examen periódico universal que se celebra cada 4 años en Ginebra, Suiza, y resulta que nosotros estuvimos presentes ahí y en el examen anterior habían 101 denuncias contra el Estado de Nicaragua y sobre todo se sobresalía el tema de la libertad de expresión. Cuando nosotros fuimos ya habían sumado 202, o sea que aumentó en un 100% las denuncias que se han hecho contra el Estado de Nicaragua. Recientemente incluso el gobierno de Nicaragua no mandó una representación a la sesión 161 de la CID, ¿verdad? Y llegan hasta a esos extremos de no dar la cara ante los foros internacionales, ¿verdad? Porque no tienen respuesta, porque incluso los delegados que van a estos foros internacionales no están, ¿verdad? No se les permite dar ni siquiera declaraciones, ni mucho menos responder. Simplemente llegan, escuchan, se levantan de los asientos y se van. Entonces, las aristas que hay sobre las amenazas a la libertad de expresión, hay que recordar, por ejemplo, que en las elecciones pasadas el Consejo Supremo Electoral nos quiso imponer un reglamento de ética, cómo es que deberíamos de tratar nosotros a los políticos, ¿verdad? Ese tipo de situaciones se han dado. No sabemos si esta vez van a dar otro reglamento, cómo tratar, ¿verdad?, a los aliados políticos que allá pues son despreciables, ¿verdad?, por su misma contribución y colaboración con el partido en el poder. Entonces, en resumen, el dúo político nicaragüense orteguista pues ha impuesto agresiones físicas, bloqueo oficial, acoso, espionaje, concentración de la propiedad y el control de los medios de la radio y televisión. Hoy tienen en sus manos el Canal 2, Canal 6, Canal 12, Canal 8, Canal 16, casi todo el espectro radiotelevisivo también, ¿verdad?, es propiedad de ellos. Ni siquiera tienen la vergüenza porque los utilizan para sus actos oficiales. Entonces prácticamente en Nicaragua no hay libertad de expresión, ¿verdad? Aunque sí pues todavía existen algunos medios como el Canal 12, algunos programas independientes, la única radio que ha quedado en pie es Radio Corporación, sobrevive porque no hay presupuesto publicitario, y también la complicidad del Colegio de Periodistas, que es una organización que se oficializó porque recibe fondos pues del Estado, y en el ámbito sindical pues los periodistas que quieran trabajar para los medios sandinistas tienen que afiliarse al partido, y que soportar las humillaciones de los decretos políticos, de los secretarios políticos, ¿verdad?, porque hay un control sobre el contenido de las informaciones. Tienen que elaborar con bajo salario, no gozan de horas extras, los horarios no tienen límites. Entonces esta práctica limita pues el ejercicio de la profesión de los periodistas independientes, quienes incluso tienen que contratar espacios en las pocas emisoras que quedan para poder sobrevivir. Muchas gracias. Bueno, la situación en Panamá del periodismo en general está mala y amenaza a ponerse peor. Ahora explicaré por qué. El sindicato de periodistas se fundó en 1949, pero ya el gremio de los periodistas era bastante fuerte en Panamá, de forma tal que ya 2 años después, en 1951, ya teníamos local propio. El local propio de nosotros, el sindicato, quedaba aledaño al Hospital Santo Tomás. El Hospital del Niño quiso ir, se hizo una permuta. Ahora nosotros tenemos un local en el área revertida, muy cerca en el Paseo Gorgas, muy cerca del Hospital Gorgas. Y
lo mantenemos pues con algunos alquileres y es una cuadra, esto es una cuadra, pues pequeña la cuadra, pero muy valiosa en un sitio que es ambicionado por algunas otras personas que desean apoderarse del sindicato para ver qué hacen con el local. Porque si el local vale, digamos, 4 millones, ellos podrían venderlo en $500,000 y repartirse la plata. Eso es posibilidades. Ok, el sindicato de periodistas en este momento tiene 280 miembros, de los cuales el 49% son mujeres. Y también pues el sindicato de periodistas logra que se funde la Escuela de Periodismo dentro de la Facultad de Humanidades de la Universidad de Panamá, y los primeros profesores de periodismo de la Universidad de Panamá fueron periodistas que estaban en el ejercicio de la profesión de gran valía, pero algunos de ellos ni tan siquiera eran licenciados. Así que habían creo que 2 o 3 que tenían la licenciatura. La mayoría eran empíricos, pero de una enorme capacidad intelectual, grandes periodistas, escritores, poetas, novelistas, cuentistas, de todo, ¿no? Así que pues el sindicato es el que crea la Escuela de Periodismo. Ya para los años de 1980 se funda lo que es la Escuela de Periodismo, una rama disidente del sindicato de periodistas, y no es hasta el gobierno de la invasión cuando esa Escuela de Periodismo surge legalmente. Con la invasión se aprovecharon los dueños de los periódicos como una forma de debilitar el sindicato, y lo lograron. El sindicato en este momento, de 1.500 periodistas que existen más o menos en la República, solamente tiene 280 miembros. Aunque tiene muchos miembros pasivos, pues eso no se cuenta porque no aportan ni ayudan a esto. Ok, ¿por qué digo que nos esperan algunas horas negras? El periódico más antiguo de Panamá es The Star and Herald, que luego se convierte en Estrella de Panamá y tiene 168 años. En este momento muy amenazado de desaparecer, porque el dueño, que es un árabe, Abdul Waqed, está en la lista Clinton, y ya eso está guiado por la OFAC, que es un organismo norteamericano que está diciéndole al dueño que tiene que venderlo, y más o menos ya tiene directrices a quién tiene que vendérselo también, y eso pone a 240 cabezas de familia al borde de quedar sin trabajo. Es lo más seguro. También pues el otro diario, que es el Panamá América, que fue fundado más o menos en el año 30, no estoy muy seguro, 34, 36 por ahí, por el expresidente Harmodio Arias y su familia. El periódico estaba en situación de quiebra en 1968, cuando se da el golpe de Estado. Entonces Torrijos y su grupo lo que decide es que, dada la situación de quiebra que tiene el periódico, deciden agarrar el periódico y crear del gobierno una editora que se llamó Editora Renovación, y a la familia Arias le pagan la deuda que tenía con los bancos y le pagan una maquinaria que no valía nada. Ya la rotativa de ellos era muy antigua, no servía, y lo cambian de local. En la invasión, esa editora pasa a propiedad de los Arias nuevamente. Los norteamericanos intervienen y se les regala. Era del Estado y se les regala a los Arias. Bueno, muy recientemente el presidente de Panamá, Ricardo Martinelli Berrocal, adquiere el periódico, el Panamá América, o sea, la editora El Panamá América.
En la editora de Panamérica edita 3 periódicos: el Panamérica, Crítica y Día a Día. ¿Y qué ocurre? Que se pagan 40 millones de dólares en 2 cheques. Y esos 2 cheques habían pasado a través de unas cuentas que pagó Odebrecht, a través de unos bancos en Bélgica. Ya eso está hecho. Y es muy probable que ante esos hechos el periódico también cierre, y van a ser por lo menos unas 300 familias más sin comida y los periodistas en el aire. Por eso estoy diciendo que las perspectivas de nosotros, de los periodistas en Panamá, están muy crueles a futuro inmediato. Vamos a ver qué ocurre, qué mecanismos se usan, pero eso está muy mal. Eso con respecto a los periódicos, porque los periodistas tenemos que hablar de periódicos, ¿no? Eso es inevitable. Ok. Hay una concentración de medios en lo que es las televisoras. Hay una que se llama Metcon, que tiene varias emisoras, una muy fuerte que se llama RPC, y tiene 3 televisoras. Y la otra es TVN, Televisora Nacional, que tiene también 3 televisoras, y muy recientemente adquirió por lo menos una radio FM, cosa que prohíbe porque la ley dice que el que tiene periódicos no puede tener radio, y el que tiene radio no puede tener televisión, pero letra muerta. Es decir, a contrapelo de todo eso, se está concentrando cada vez más la cantidad de medios. Ok. Hay que ver algunas otras cosas que están ocurriendo. En Panamá, como decía anteriormente, últimamente se está diciendo que no hay trabajadores, sino personas que colaboran, colaboradores. Ya no se dice mis trabajadores, sino mis colaboradores. Entonces el periodista pasa a ser colaborador del periódico, y eso cambia la relación. El trabajador ya no es un trabajador. Entonces, como colaborador no tiene parte de los derechos, se pierden, ¿no? Esa es más o menos la idea de lo que está ocurriendo allí. Los trabajadores, pues, en provincia ocurre otra cosa. En provincia los trabajadores no hay reporteros. Ya los periódicos no tienen reporteros en provincia, tienen proveedores informativos. Entonces, el proveedor informativo, como él es su propio jefe y como él es su propio dueño de su capital, él vende información. Pero entonces no tiene un salario fijo, no tiene viático, no tiene nada. Entonces, encima de eso, la televisora le dice, te voy a dar una cámara y te voy a dar una grabadora. Pero esa cámara y grabadora solamente la puedes usar para trabajar para mí, y no puedes trabajar a exclusividad hacia ahí. En ese caso, nada más puedes trabajar para mí, no puedes trabajar. O sea, que el tipo viaja con su equipo, con sus recursos, con su viático, con todo, hace el reportaje, y si la empresa no se lo compra, no se lo puede vender a más nadie. Es una situación muy difícil para entonces, encima de eso, digamos, los periódicos tienen una página del interior donde ponen las 10 provincias. Entonces el espacio para que entren información es muy corto, y tiene una gran suerte ese corresponsal si ese día le publican un texto. Y eso hace, hay una precariedad en el trabajo, hace que el trabajo no valga nada. Y muchos periodistas, pues,
están abandonando su trabajo, su profesión, lo que les gusta hacer para lo que estudiaron, porque la situación económica es muy difícil, sobre todo para la gente de provincia. No tenemos ningún periódico de provincia. Para 1950 habían algunos periódicos de provincia, en concreto en la occidental provincia de Chiriquí, que es limítrofe con... Hasta la invasión existieron dos periódicos, La Razón y El Eco del Valle, pero eso con la invasión también desapareció. Ok, y finalmente pues en las notas que yo tengo aquí, esto de la precariedad del trabajo y de decir que tú no eres mi trabajador ni eres mi corresponsal, evita que el trabajador tenga acceso a un seguro social, que tenga derecho a una protección de los medios, y simplemente el trabajador, por ejemplo, yo lo explicaba antes, él tiene que poner su plata para moverse. Está en una provincia y le dicen, anda a la otra provincia a cubrir, él se mueve con su plata y a lo mejor no le compran el reportaje y no le pagan seguro social. Porque si no estoy obligado a pagarlo, no cometo ningún delito, porque en Panamá es un delito penal quedarse con el seguro social de los trabajadores, que eso antes fue una cosa que han logrado los sindicatos. ¿Por qué? Porque antiguamente una persona trabajaba 40 años y cuando se iba a jubilar resulta que pero si yo tuve ficha toda la vida, no, es que el tipo iba y compraba por debajo cuerda la ficha y le entregaba al trabajador la ficha, pero no había pagado nunca. Tenía 40 años, estaba bajo cuerda consiguiendo una ficha del Seguro Social y ese trabajador, después de 40 años de trabajo, no tenía nada para jubilarse, 0 centavos. Eso más o menos en grandes rasgos es lo que está ocurriendo y lo que tenemos a futuro en lo que es el trabajo del periodismo en Panamá. Por un lado, en uno de los periódicos, la UNFACS, que es un organismo de los Estados Unidos, extraterritorialmente se está metiendo en el comercio de Panamá, de decir qué tienen que hacer, porque dice que este señor está en el lavado de dinero, y por el otro lado, pues la desaparición el otro por estar en blanqueo de capitales. Así que lo que nos espera no es muy bueno, no muy halagador. Por otra parte, en uno de esos periódicos trajeron a un experto, que es el que se va a encargar del periódico, que dicen que es un experto en votar gente, un especialista peruano, que logró despedir en los periódicos de Perú, que manejó 2 periódicos, logró despedir más de 300 periodistas. Así que no sé mucho de eso me lo estaban contando muy recientemente, no sé el nombre, pero parece que hay algo de eso. Tenemos muchísimos problemas parecidos aquí. Con respecto a los viáticos, la ley panameña prevé que cuando un trabajador se mueve de un lugar a otro, hay que pagarle sus viáticos, su transporte, su hotel. No como en ciertos países de Centroamérica, porque hay que me dicen no hay problema de viáticos porque no hay viáticos. Si no existen, no hay problema. Así que bueno, ese es parte del problema. Las regulaciones de radio y televisión no existen, y es un mismo grupo económico el que controla la televisión abierta y la televisión por paga. Y la otra cosa es también, usted puede conseguir en Panamá, después que pague, un espacio radial. En algunos radios no le venden el espacio.
solamente es del dueño. El dueño determina si, ok, pero en la televisión es muy difícil que usted consiga un espacio. Y no hay, hay que decir la verdad. En la emisora del Estado hay televisión, lo que se llama televisión nacional independiente. En la televisión privada de los dos grandes medios, Metcon y TVN, también hay televisión nacional independiente. Podría citar algunos casos de algunos programas de gente que hace su programa, que tiene su equipo de trabajo, luminotecnia, todos los recursos técnicos, y entonces él tiene una hora en que él pasa su programa producido, programas típicos y esto y lo otro. Pero es muy difícil entrar en el medio televisivo como independiente. No así en la radio después que usted pague, pero también hay radios, por ejemplo, radios religiosas que ni tan siquiera quieren tocar el himno nacional. Eso también es otro factores que hay por ahí. Gracias. Bueno, gracias a Sergio Santos.